Vamos con información internacional. En su segundo discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de frenar el ingreso de inmigrantes ilegales a su país mediante la construcción de este polémico muro fronterizo. Además, anunció un próximo encuentro con Kim Jong-un y nuevamente respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Bueno, queremos analizar la situación que se está viviendo en Estados Unidos, también lo que pasa en Venezuela, y estamos junto al cientista político de la Universidad Católica, Stefano Palestini, que nos acompaña ya en el estudio. Stefano, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carola. Y después de un trasnochado martes, en el cual nos quedamos hasta tarde, comenzó a eso de las 11 de la noche, hora de nosotros, 9 en Estados Unidos, este discurso, que parte con un mensaje de unidad, a pesar de una gran controversia respecto de incluso el aplazamiento de esta cuenta pública en Estados Unidos, que mantuvo al gobierno cerrado por más de un mes. Así es. Sí, fue una noche de contradicciones, diría yo, de una contradicción en el discurso, ¿no? Por una parte, un discurso de cooperación, ¿no? De buscar compromisos entre la parte republicana y la parte de los demócratas, y por otro lado, una serie de símbolos que muestran que la administración Trump va a seguir en la misma línea de políticas externas e internas, ¿no? Que ha seguido durante estos 2 años, digamos. ¿Consideras tú que a pesar de que cambian las mayorías, el presidente, dentro del Congreso me refiero, en la Cámara de Representantes no tiene mayoría, en el Senado sí, por muy bajito margen, bastante dividido dentro pero qué tanta repercusión tiene este discurso que da el presidente de Estados Unidos cuando ya vienen elecciones nuevamente? Como que se juega un poco la vida, y por eso que es tan relevante lo que ocurría durante la noche de ayer. Exacto. Hay que recordar que la Cámara de Representantes es muy importante porque es la que aprueba, digamos, los presupuestos, las partidas presupuestarias, ¿no? Y ese ha sido el gran conflicto que ha tenido la administración Trump, ¿no? Él necesita el dinero para poder, digamos, implementar su política de construcción de un muro, y eso ha sido negado, ¿no? Desde la Cámara, donde, como tú decías, los demócratas tienen la mayoría, ¿sí? Con el discurso de ayer me da la sensación de que había algunas indicaciones de que se iba a buscar alguna suerte de compromiso, pero como te digo, en la práctica las políticas se mantienen. La administración Trump continúa con la idea de construir este muro y por lo tanto va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, y se arriesga, de hecho, que en una semana más pueda haber un nuevo cierre de gobierno. Ahora, dentro de la Cámara y las imágenes que estábamos revisando, veíamos detrás de la imagen de Trump están sentada Nancy Pelosi, que es la líder de la Cámara de Representantes, con la cual se llevó a cabo esta negociación para finalmente llegar al 5 de febrero como el día en cual se iba a hacer este discurso. Después, como decíamos, de las grandes pérdidas, millonarias de hecho, producto de este retraso. Y la veíamos vestida de blanco. Buena parte del público también estuvo de blanco. Y quiero hablar entonces de las señales, también, tal vez de lo más sutil, no necesariamente de exactamente las palabras que pronunció el presidente. Sí, una serie de símbolos. Debemos recordar que esta es la Cámara de Representantes que en este periodo, digamos, parlamentario, tiene el mayor número de mujeres, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y el vestido en blanco es un símbolo, porque es el vestido blanco que representa a las sufragistas, ¿no? Por lo tanto, es un símbolo, es una señal que se le da desde el mundo de los demócratas, ¿no? Y principalmente desde las mujeres, ¿no? A la administración Trump, ¿no? Y ellas son probablemente las que van a llevar a cabo la resistencia, ¿no? Muchas de las políticas de la administración Ahora, otra Trump. No sé si ya llamarlo señal o no, porque en definitiva lo hemos visto siempre muy concentrado al presidente Trump en los resultados económicos, en los números. Y además de este llamado a la unidad, que es con lo que comienza su discurso, habla después de lo que han sido los buenos resultados. El desempleo ha bajado como nunca, expresaba el presidente Trump anoche, los resultados económicos, que de alguna forma fue parte importante del apoyo que él recibió al momento de las elecciones. El empresario exitoso que eso es indiscutible, ajeno a lo que se piense en tendencias políticas. Sí, efectivamente, esos son los resultados que él trata de mostrar, ¿no? Muchas de otras políticas que él ha intentado llevar a cabo no han podido llegar a buen término. Por lo tanto, son efectivamente esas cifras más duras macroeconómicas las que él puede utilizar. Y también algunos de los logros que ha logrado en política exterior, diría logros entre comillas, ¿no? Nuevamente se anuncia una nueva ronda de conversaciones con el presidente norcoreano, ¿no? Y eso tiene que ver de que de alguna manera el 2018 culminó con una imagen de que Trump lograba de alguna manera conseguir ciertos resultados en la política exterior
respectivamente, específicamente con Norcorea. ¿Busca con esto Trump revivir lo que fue un momento muy álgido y muy tenso en la política exterior de Estados Unidos? Conversaciones que no habían llegado a buen término ni siquiera en gobiernos anteriores y que cuando estábamos pensando todos que se venía la próxima guerra, de un día para otro, pues fue muy repentino, convengamos, la reunión con Kim Jong-un, se logra este acuerdo y yo creo que en buen chileno se notó varios porotos de ambos lados, digamos, que no le tenían mucha fe, sobre todo en un ambiente que el politically correct no se le da a Donald Trump y con un líder norcoreano que también era muy efervescente. Exactamente. La política externa de Donald Trump no se caracteriza por el multilateralismo, no se caracteriza mucho por los canales tradicionales de la diplomacia, se caracteriza más bien por una suerte de, yo llamaría, improvisación bilateral, ¿no? De hombre a hombre, ¿no? De líder a líder, ¿no? Y en algunos casos esto puede funcionar bien y en otros no. En el caso de Norcorea, aparentemente se ha logrado un cierto canal de conversación entre estos dos líderes, ¿no? Lo cual llama la atención porque, como tú dices, no se había logrado en administraciones anteriores. Hay que ver cuán duradero va a ser, ¿no? Y ahora, respecto de la relación con Rusia, ¿se da también cierta información, ciertas luces de que podría comenzar una nueva carrera armamentista? Deja eso en un punto de mucho suspenso, un poco como le gusta hacerlo a Trump, en esto de la parte mediática, que quedemos todos colgando de un hilo si efectivamente va a ser así o no. Sí, yo creo que nos hemos acostumbrado lamentablemente a comentar los twitters del presidente Trump. Sí, absolutamente. Yo creo en esto, prefiero ser más juicioso y ver un poco cómo se va desencadenando, digamos, la política de Rusia por un lado, de Estados Unidos. No veo a Rusia particularmente interesado en revivir un episodio de Guerra Fría, ¿no? Quizá al nivel del discurso eso puede ser beneficioso para el presidente Putin, pero no sé si en la práctica esto se va a efectivamente dar. Ahora, tenemos información respecto de misiles que está renovando Rusia, está hoy en casi toda la prensa internacional, que podría llevar a que Estados Unidos muestre también un poderío diciendo, a ver, yo no estoy solo acá, o yo no estoy quedándome dormido en los laureles, sino que yo también voy a contraatacar y voy a, no contraatacar enviando los misiles, pero sí comprando más armamento. Sí. Pero hay que recordar también que Rusia es una economía quebrada, ¿no? Tiene muchísimos problemas internos y por lo tanto yo creo que esto se va a quedar en el plano más simbólico, más de las señales, que realmente en una política verdadera. Hablando de la política de una economía quebrada en Rusia y volviendo un poco a la región, también haciendo el vínculo con el discurso que escuchamos ayer respecto del apoyo que Trump vuelve a dar a Juan Guaidó en Venezuela, y hago el vínculo con Rusia porque Venezuela le debe mucho dinero a Rusia respecto de compra de petróleo. ¿Se puede seguir pensando en una situación sostenida en Venezuela o la presión estadounidense e internacional podría llevar a un derrocamiento de Nicolás Maduro? Es una muy buena pregunta. Hemos visto en estas últimas semanas una escalada en la presión de Estados Unidos, ¿no? Y eso se ha notado en una política concreta. Y cuando digo, no solamente analicemos los twitters, sino también las políticas concretas. Y efectivamente hubo una política concreta, que fue aplicar sanciones económicas precisamente donde le duele al gobierno, al régimen de Maduro, que es la industria petrolera, ¿sí? Se ha bloqueado las cuentas de PDVSA, ¿no? Y se ha aplicado también una sanción económica a PDVSA, que es la industria, la empresa nacional petrolera de Venezuela. Y eso sí efectivamente es una sanción que va a sentir en este año, digamos, el gobierno de Maduro. Ahora, ¿se puede cuestionar el rol de Estados Unidos cuando el presidente Trump durante el fin de semana dice que considera o está considerando enviar tropas militares a Venezuela, pero cuando al mismo tiempo mantiene el intercambio comercial con Venezuela porque es un comprador del petróleo venezolano? Por lo tanto, no hay una dualidad ahí de, por un lado, un superhéroe, pero por otro lado, mantengo las relaciones comerciales contigo cuando supuestamente debería haber un bloqueo. Efectivamente, durante los últimos 4 años ha habido un gran doble estándar de parte de Estados Unidos. Por una parte, criticando a Venezuela y por otro lado, siendo el sostén económico de Venezuela. Cuando se dice que Cuba, por ejemplo, es el sostén de Venezuela, eso es una gran exageración. El sostén del régimen del presidente Maduro, como antes fue el presidente Chávez, ha sido la compra de petróleo por parte de Estados Unidos. Pero por eso digo que las sanciones que ha establecido la administración Trump tienden a quebrar este doble estándar, porque ahora sí vemos una sanción material que va a afectar efectivamente la compra de petróleo, ¿sí? Estados Unidos va a seguir pagando el petróleo a PDVSA, pero PDVSA, este dinero va a caer en una cuenta bloqueada. PDVSA no va a poder utilizarlo. El presidente Maduro no va a poder utilizar este dinero. Por lo tanto, esta es una sanción verdadera. Concentrémonos en Venezuela.
Ayuda humanitaria que ya está en la frontera intentando entrar, Juan Guaidó que se aferra a esta idea de poder entrar la ayuda humanitaria, Nicolás Maduro que se niega absolutamente a que entre nada, y un pueblo venezolano que sigue en una situación bastante caótica por lo que podemos informarnos, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo allá. ¿Está comprando tiempo Nicolás Maduro? ¿Está contra el tiempo Nicolás Maduro? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ve el escenario? Si uno se pone la perspectiva del régimen de Maduro, yo creo que está contra el tiempo. Yo creo que efectivamente la situación ha escalado a un nivel de gran dificultad para su gobierno. Como estrategia, él obviamente va a tratar de comprar tiempo. ¿Sí? Con las posibilidades de estas elecciones legislativas, por ejemplo. Por ejemplo, y aquí viene un tema muy delicado, Carola, que es la posibilidad, por ejemplo, de un nuevo proceso de diálogo. Hay que entender que ahora hay claramente dos posiciones internacionales en materia del conflicto en Venezuela. Una posición que es la de Estados Unidos, que es claramente una posición de cambio de régimen. Vamos a sacar a Maduro no matter what, con cualquier medio posible, ¿no? Pero también existe una posición distinta que la ha llevado México de manera muy interesante, Uruguay, y ahora también se agrega Bolivia, Ecuador y muy importante, países de la Unión Europea, que buscan la mediación, buscan entablar nuevamente un diálogo entre la oposición y el gobierno. Esto puede ser leído como un intento de Maduro, ¿no?, de entrar en este proceso de diálogo para comprar tiempo, ¿sí? Pero también puede ser leído como una manera genuina, ¿no?, de tratar de salir de esta situación sin llegar a estas últimas consecuencias que ha planteado el presidente Trump, que es el uso de la fuerza. Ahora, esta presión internacional, ¿consideras que lleva...? Porque, a ver, Nicolás Maduro lo hemos visto en reiteradas ocasiones, el fin de semana nuevamente, en todas las entrevistas que da, de decir, no se metan dentro de Venezuela, dejen al país. El presidente turco, lo escuchábamos ayer también, criticar a la Unión Europea, decir, a ver, aquí hubo elecciones diplomáticas, ajeno a que son muy cuestionadas, pero democráticas, perdón, no diplomáticas, democráticas, y se eligió a Nicolás Maduro para que sea el presidente. ¿Por qué se van a venir a meter ustedes si defienden la democracia? Esta presión hace que la situación sea más compleja y podría llevar a que escale de manera más rápida un desenlace más cruento, más complicado que hemos visto en Venezuela, o todo lo contrario, de alguna forma ejerce la presión suficiente y al callo, en la parte económica, por ejemplo, para que Nicolás Maduro lleve a que vaya a conversaciones o que se tome el gobierno, en este caso, por parte de Juan Guaidó. Me encantaría poder darte una respuesta taxativa, pero es muy incierto. Evidentemente, los países del Grupo de Lima, ¿no?, piensan, ¿no?, que de esta manera, creando esta figura del presidente paralelo, ¿no?, del presidente interino, Juan Guaidó, van a generar un nivel de presión tal que el régimen se va a empezar a desmoronar. La clave ahí, como tú bien sabes, ¿no?, es que por dónde se va a pronunciar el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Mi impresión, un poco como analista, es que es una jugada muy riesgosa, ¿no?, porque hay muchos factores que explican por qué el ejército se mantiene con Maduro. Incluso si algunos de estos factores se relajaran y que partes del ejército se volvieran, por así decir, a la parte de Guaidó, las posibilidades de un enfrentamiento civil son muy grandes. Hablemos de los factores por qué se mantiene el ejército con Maduro. Sí. Bueno, hay varios. Factor, por ejemplo, material, tiene que ver con la serie de prebendas, regalías que el régimen de Maduro le ha dado a los altos oficiales del ejército, ¿sí? El manejo de la industria de los alimentos, el manejo de la industria del petróleo. Ahora con las sanciones de Estados Unidos, esta segunda parte se va a ver seriamente deteriorada. Pero hay otros factores también más ideológicos, ¿no? El chavismo como ideología, que va mucho más allá del madurismo, ¿no?, es muy fuerte en el ejército venezolano, ¿no? Y eso no se va a cambiar de un día para otro. Hay una fidelidad con el chavismo como proyecto político de largo plazo, ¿sí? Pero a ver, Guarequena Gutiérrez, la representante diplomática ahora en Chile, de Venezuela en Chile, reconocida por el gobierno actual, hablaba de que los soldados en la frontera llevan días de no buen alimento, de no comer bien. Cuando llegue la ayuda humanitaria, decía ella, van a terminar cediendo. ¿Considera que es algo que puede pasar o se van a mantener firmes y esta ayuda va a costar muchísimo que entre a Venezuela? Podría suceder, el tema es ver hasta qué punto va a llegar esto en los términos de rangos más altos dentro del ejército. Si solamente se queda a nivel del oficial, del soldado raso, ¿no?, del conscripto, ¿no?, que está en la frontera y que lo está pasando muy mal y que obviamente no quiere reprimir al pueblo o evitar que la ayuda entre,
puede ser que suceda a ese nivel, pero hay que ver si va a suceder en los rangos un poco intermedios o más altos del ejército. Cuando hablamos de la presión externa que viene por potencias internacionales, Sí. y ahora estamos viendo una posible presión interna por parte de la propia ciudadanía en el decir, por favor, déjennos entrar la ayuda, los medicamentos sobre todo, Sí. ¿podemos hablar que hay una muy buena estrategia detrás o están jugando con fuego? Nuevamente es difícil responder. Como te decía, mirándolo desde un análisis más externo, me parece que es muy riesgoso, ¿no? Muchas cosas pueden salir mal en este cálculo. Además, uno empieza a ver una cierta fractura, ¿no?, entre el grupo de países que está apoyando esta estrategia. El grupo de Lima tuvo una reunión en Ottawa, en Canadá, el lunes pasado, ¿no?, en el cual nosotros vimos a la canciller canadiense muy incómoda, tratando de desenmarcarse de esta idea de la intervención militar, la intervención externa, ¿no?, tratando de decir, nosotros estamos por un cambio democrático, ayuda humanitaria, pero descartamos de plano cualquier tipo de acción militar. Mientras que tenemos Estados Unidos que no descarta esta opción. Por lo tanto, vemos que dentro del grupo de países que está defendiendo este tipo de estrategia y que está detrás de Guaidó, hay diferencias, ¿no? Y lo otro que es clave es que por qué tipo de salida se va a inclinar la propia oposición a Maduro en Venezuela. Hemos visto declaraciones de miembros de la oposición de Maduro, venezolanos, que no descartan el uso, por ejemplo, de la intervención militar, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Genera incomodidad, me imagino, en el gobierno de Chile Bueno. o en el gobierno de otros países que están por una salida democrática y pacífica de este conflicto. Y estamos a un día de la reunión que se va a llevar a cabo en Montevideo por parte del grupo de contacto, en el cual se busca también llegar a una solución respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué se espera de lo que pueda pasar ahí cuando tenemos posiciones tan interesantes, como decías, respecto de México y Uruguay frente a este conflicto? Claro. En el caso de lo que está tratando de hacer Uruguay y México y, bueno, y la Unión Europea, en cierto sentido, ahí la clave va a ser que va a ser la oposición, ¿no?, nuevamente, porque Maduro ha solicitado este proceso de mediación, aparentemente estaría dispuesto a entrar en un proceso de mediación, ¿sí? Ha solicitado incluso al Papa entrar en este proceso de mediación. Pero la oposición a Maduro, la oposición venezolana, tiene una muy mala imagen, ¿no?, de estos procesos de mediación. ¿Por qué? Porque ha participado antes en estos procesos y ha visto cómo esto simplemente ha dilatado el tiempo y el gobierno de Maduro no se ha comprometido a respetar los acuerdos de estos procesos de negociación. Por lo tanto, ellos hasta ahora están diciendo, nosotros no entraremos en un nuevo proceso de mediación y por lo tanto ellos están por otro tipo de salidas, ¿no? Por lo tanto, es difícil saber qué va a pasar con esta muy buena iniciativa de México y Uruguay si la oposición no se suma. Y ha habido críticas respecto de la posición de Chile al respecto, de también tratar de mantenerse al margen. Chile ha sido bastante cauto, a pesar de que ya dio su apoyo a Juan Guaidó, pero bastante cauto en el sentido de decir, a ver, 90 días es un plazo demasiado largo para nuestro país respecto de que se pudiese llevar a elecciones nuevamente o de conversaciones. Ha dicho, vamos a enviar ayuda en la medida en que veamos que la ayuda va llegando a las personas que debe llegar. La Unión Europea también tiene una comisión, una oficina que está instalando en Venezuela para tratar de poder distribuir esta ayuda. ¿La posición chilena debería ser más radical? Nos hemos caracterizado por mantenernos en general bastante cautos respecto de lo que son las relaciones internacionales. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que ha sido bastante radical. El hecho de participar de este grupo de Lima y de hacer de soporte de esta instalación del presidente interino me parece una jugada bastante temeraria en cierto sentido y bastante innovadora dentro de lo que es la política externa de nuestro país. Por lo tanto, yo no me parece que haya sido cauto. Obviamente tiene que tomar ciertas precauciones, pero eso se entiende, ¿no? Pero la idea de Chile, ¿no?, de participar en este proceso de cambio de régimen me parece bastante audaz, de hecho, para lo que es la política externa chilena. Y cuando hablamos de nuestras relaciones internacionales, la relación comercial que podemos tener con Venezuela, y con esto no solamente estoy hablando de la migración o inmigración que hemos visto en el último tiempo, que ha sido bastante grande de venezolanos a nuestro país, sino que también cómo nos puede afectar el desenlace final de lo que ocurra con una de las grandes potencias de Latinoamérica como es Venezuela. Bueno, todo va a depender de cómo va a terminar este conflicto. Si va a terminar a favor de un gobierno de oposición o va a terminar a favor del gobierno, de un gobierno chavista, digamos.
Lo otro que hay que tener muy claro es que esto no va a tomar, digamos, la reconstrucción de la política y de la economía venezolana no va a tomar un gobierno, no va a tomar el gobierno del señor Guaidó ni el gobierno que le siga al señor Guaidó, sino que va a tomar muchos gobiernos, ¿no? Hay una fractura económica y una fractura social enorme en Venezuela que va a tomar probablemente décadas reconstruir, ¿no? Y obviamente eso también va a afectar las relaciones de Venezuela, no solo con Chile, sino con todos los países de la región, ¿no? Y también va a tener que haber un proceso de reconstrucción, ¿no?, de las políticas y las relaciones internacionales con Venezuela. Stefano Palestini, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy interesante el análisis de lo que está ocurriendo en la región. Y vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre entonces con esta reunión mañana. Muy bien, Carola. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.